Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos y educación continua del instituto, y en nombre del director general, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y de la directora de educación en ciencias para la salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy la más cordial bienvenida a uno más de los webinars IMPER. Ya veo que ya se están conectando, nos da muchísimo gusto. Están el chat a su disposición. Recuerden que no es necesario que pongan su correo electrónico ni su nombre, la plataforma ya los registró. Por favor, lo que sí utilicen el chat es libre y abierto para que ustedes nos digan sus comentarios, de dónde nos visitan, y por favor también a través del chat hagan sus preguntas a nuestro profesor del día de hoy, porque al final del webinar le haremos llegar sus preguntas. Y bueno, pues el webinar del día de hoy es un webinar también muy importante, como todos los que tenemos. Es un webinar que se hace en el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, y para eso tenemos un profesor de primera línea. Para presentarlo, por supuesto, tenemos al coordinador eh, del día de hoy, que es el doctor Armando Córdoba Barrios. El doctor Córdoba es doctor en psicología, él es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Perinatología y actualmente es titular de la Comisión IMPER contra la nicotina CAIPAI. Adelante, doctor Córdoba, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Verónica Flores Rueda. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y bueno, resaltando otra vez que todo este esfuerzo que se está haciendo conjuntamente es por el Día Mundial sin Tabaco, que originalmente ha sido y todavía este año el 31 de mayo, pero esta vez la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo ha extendido al mes y al año. ¿Por qué? Porque se trata de reclutar a los más posibles fumadores y fumadoras a que lo dejen de hacer. El lema es comprometerse a dejar el tabaco o más específicamente a librarse de la nicotina. Es una oportunidad este día el reflexionar sobre esto porque tenemos esta difícil etapa de la pandemia y sabemos que los pulmones del fumador son mucho más vulnerables y que eso hace además que tengan mucho mayores y mucho más graves síntomas e inclusive la muerte comparado con los no fumadores. Y claro, en perinatología también tenemos presente la salud de las gestantes, de los bebés en formación y de los ya nacidos. Ahora me entusiasma el presentarles al doctor Juan W. Sincer, oncólogo, médico del Instituto Nacional de Cancerología y presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo. Doctor Sincer, la atención está contigo. Muchísimas gracias, Armando, y muchas gracias al Instituto Nacional de Perinatología por su invitación para compartir algunas reflexiones y algunos comentarios sobre una enfermedad grave, pero es una enfermedad y antes que nada quiero aclarar que cuando se toca este tema, a diferencia de otras enfermedades en donde de manera unánime toda la gente está de acuerdo en cómo controlarla, si uno habla del control de la tifoidea, del COVID, nadie se opone a ciertas medidas. Pero el tabaquismo es una enfermedad distinta, es una enfermedad que penetra en muchas personas en lo más íntimo de su existencia y les resulta difícil escuchar algunos elementos y algunos puntos que son necesarios para poderla entender y poderla controlar. De manera que no quiero ofender a nadie, que es algo que sucede en este tema. Pero es importante y considero que hablar del tabaquismo y analizar todo lo que implica
es algo que debería de ser parte de la educación médica continua y de hecho de la educación médica en general, porque la evolución que ha tenido el tabaquismo desde hace muchos años está lleno de mitos, está lleno de mentiras que han contribuido a que la mortalidad aumente gradualmente, como lo podemos ver en esta diapositiva. ¿Cómo podemos resumir el daño secundario al tabaquismo? Cada 4 segundos muere una persona a nivel mundial. Y en México, conservadoramente, podemos decir que cada 9 minutos. Pero haciendo algunos ajustes, esto podría ser fácilmente del doble. Para verlo de otra manera, vean ustedes en la barra de la derecha lo que sería la mortalidad secundaria al tabaquismo en el acumulado de lo que sería la contribución de problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vemos cómo el tabaquismo es factor de riesgo en 6 de las 8 principales causas de muerte y por sí solo es superior a la mayor parte de ellas. El tabaquismo no solamente es la principal causa de muerte. Hay otros elementos que son críticos en su análisis. Es una sustancia legalmente permitida y no buscamos que se prohíba su venta o que se prohíba su uso. Eso es algo más complicado. Pero sí hay que tener muy claro que de todas las sustancias legalmente permitidas es la única que conduce a la intoxicación, enfermedad y muerte en más de la mitad de los usuarios. Vemos aquí cómo el tabaquismo por sí solo es causa de muerte en una mayor proporción que muchas otras enfermedades, inclusive muchas otras enfermedades juntas. Y para poner esto en contexto, vale la pena tener presente otras causas de muerte que de ninguna manera vamos a minimizar, pero sí es importante entender qué lugar ocupa el tabaco en esto. Vean ustedes en estas barras cuáles son las principales causas de muerte evitables. Y en la de tabaquismo y en la de sobrepeso, que es la segunda, vemos cómo la barra está como borrosa, difuminada al final. O sea, la tercera parte de la barra no es una barra sólida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no toda la gente con sobrepeso va a morir a consecuencia del sobrepeso. En cambio, toda la gente que fuma tiene en mayor o menor grado cierto daño y cierto deterioro. Entonces, ¿qué sucede con esto del peso? Lo que ocurre es que con sobrepeso las posibilidades de tener enfermedad metabólica son mayores y esto obviamente contribuye adicionalmente a la muerte. Las posibilidades de tener síndrome metabólico son menores en personas delgadas, pero tener muy claro, algunos delgados tienen síndrome metabólico y algunos obesos no tienen síndrome metabólico, aunque claro que las posibilidades de que esto ocurra en los obesos son mayores. Y vemos la interacción o la importancia de la obesidad, el tabaquismo y la muerte. Hay mucha gente que dice que no deja de fumar porque puede subir de peso, lo cual sucede como en el 10% de la gente. Pero la peor forma de mantener el peso adecuado es fumar. Aquí podemos ver en estas gráficas, en estas curvas, cómo la supervivencia de la gente, aunque sea delgada, que se mantiene fumando, es menor que la gente que dejó de fumar y subió de peso. Aquí lo vemos claramente cómo siendo delgado, pero si la gente está fumando, tiene mayor riesgo que haber dejado de fumar y subir de peso. Y otro elemento para poner en contexto lo que son las causas de muerte a las que estamos no solamente expuestos todos los días, sino sobre las que se habla mucho. Vean ustedes aquí lo que sería la mortalidad secundaria a la contaminación ambiental y al tabaquismo. Vemos en las primeras barras verdes cuál sería la mortalidad secundaria a la contaminación. El reporte más duro, el más fuerte es el chino recientemente, en donde la mortalidad había aumentado en relación a otras ciudades que habían estado muy contaminadas en cuanto a lo que serían años perdidos. Vemos ustedes, en términos generales, la contaminación hace que la gente viva 1, 2, 3 años menos. El estudio chino son 5.
Pero vean ustedes, en el estudio más conservador de tabaquismo, los años perdidos son cuando menos 10. Y en la Comunidad Europea, en uno de los reportes relativamente recientes, estamos hablando de más de 20 años de pérdida de vida. Entonces, otras causas ambientales, otros elementos en el medio ambiente son causa de muerte, pero ninguno se acerca a lo que serían las consecuencias del tabaquismo. Ahora, ¿cómo mata el tabaquismo? Esto es importante poderlo entender porque de esa manera podemos controlarlo mejor. Para ubicarnos, ¿cuáles eran las causas de muerte en México hace 100 años? Vean ustedes en la columna de la izquierda cómo de las 10 primeras causas de muerte, solo una correspondía a enfermedades crónicas, que son enfermedades del corazón. Veamos cómo en la actualidad de las 10 primeras causas de muerte, 6 son por problemas crónicos degenerativos. Antes la gente se moría de infecciones, de diarrea, de tuberculosis, de neumonías. Ahora las principales son cáncer, son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Y vean ustedes qué es lo que sucede. La esperanza de vida hace 100 años era tanto en hombres como mujeres de menos de 40 años. En la actualidad estamos hablando ya de más de 70 años de esperanza de vida. O sea, con la edad, con el envejecimiento, tenemos la oportunidad, esto suena medio irónico, de enfermar y de morirnos de otras causas y no de un problema infeccioso agudo. Entonces, ¿cómo conectar esto con lo que sería el daño secundario al tabaquismo? Pues las principales enfermedades a través de las cuales el tabaquismo causa muerte son problemas cardiovasculares, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, el tabaquismo lo que causa es envejecimiento prematuro. Es eso que en condiciones normales se presentaría a los 60 o 70 años, se presenta mucho antes a consecuencia del tabaco. Y por ello, y algo que sirve como una fórmula práctica cotidiana para motivar a la gente a dejar de fumar, es esto que se ha dado en llamar las microvidas. O sea, una microvida son 30 minutos. Entonces, es difícil decirle a la gente que si hace algo dentro de 30 años se va a enfermar. Decirle a un joven que tiene 15 años que si fuma a los 40, 45 va a tener problemas. Pues hombre, es como si me dicen a mí que a los 200 y tantos años voy a enfermarme de algo. Pero las microvidas ayudan. ¿Qué significa esto? Una persona que fuma entre 15 y 20 cigarros al día pierde cuando menos 10 microvidas en un día, o sea, pierde 5 horas. Si uno le dice a alguien que lo que se fumó en el día hizo que se le restaran 5 horas a su vida, puede tener más impacto. ¿Y cómo comparamos esto con otros elementos? Vean ustedes la obesidad, que repito, claro que es importante, pero la obesidad por cada 5 kilos arriba del peso ideal hace que se pierda una microvida. Y vemos, por ejemplo, cómo mejorar esto. El ejercicio, 20 minutos de ejercicio moderado al día, dan 2 microvidas. Y algunos tabús para alguna gente, porque hay mucha gente que cree que hay que sufrir para vivir más. Y para nada el sufrimiento es un privilegio. Tomar café inclusive puede aumentar una microvida al día. Ahora, esto se entiende cuando uno ve cuál es la composición del humo del tabaco. Contiene miles de partículas, muchas de ellas sólidas y muchos gases, el más importante que es el monóxido de carbono. Contiene más de 50 carcinógenos bien estudiados que actúan en diferentes tejidos y de diferente forma, y por eso los múltiples cánceres en diferentes partes del cuerpo. El mismo humo también contiene productos radioactivos como el radio, el polonio, algunas de estas sustancias producto de los insecticidas y de la combustión, obviamente, del tabaco. Pero entonces son múltiples los elementos que de diferente forma van a dañar. Hablemos un poco de estas 3 principales causas de muerte a partir del tabaquismo. La número 1 sigue siendo el problema cardiovascular y creo que esta diapositiva habla por sí sola sobre el efecto que tiene un cigarro en el corazón. Vemos cómo problemas como aneurisma de la aorta,
en cerca del 60% de los casos es gente que ha fumado. Es mucho menos probable que alguien desarrolle un aneurisma si no ha fumado. Los infartos, que son igual producto de la edad, en mucho, cerca del 30% de los infartos en menores de 65 años es en gente que ha fumado, a diferencia de lo que sería una edad más avanzada. Una de las razones por las que el tabaco causa tanto daño cardiovascular y es motivo de infartos, de embolias, de problemas cerebrales, es que la disminución en la oxigenación de la sangre con un cigarro puede disminuir entre un 20 y 50%, y esto dura alrededor de hora y media. De manera que la gente que dice que fuma poco, 6 cigarros al día, va a reducir su oxigenación de los tejidos pues varias horas durante ese día. Afortunadamente, esta reducción en la oxigenación es de los efectos reversibles que se recuperan más rápido. Y esto es importante conocerlo porque sabemos que una persona que se somete a cirugía y que está exponiendo a los tejidos, hay problemas de hipoxia y la cicatrización. Si deja de fumar 3 o 4 semanas antes de la cirugía, eso no siempre es posible, la recuperación va a ser mejor y va a haber menos complicaciones en cicatrización, en infecciones, etc. Desde el punto de vista pulmonar, esta diapositiva nos ilustra pulmones relativamente sanos, pulmones sanos en una autopsia y pulmones con efisema en alguien que ha fumado. Es decir, el envejecimiento pulmonar es una forma de evaluar de manera muy objetiva el daño al que nos hemos referido como envejecimiento prematuro. Vemos en esta diapositiva, en las líneas rojas superiores, cuál sería el envejecimiento de la función respiratoria en alguien que no fuma. Y vemos cómo lo normal es llegar a los 75 años con un 70-80% de función pulmonar, es decir, en condiciones de poder hacer una vida muy normal. Vemos en la línea azul cuál es el envejecimiento pulmonar en alguien que ha fumado desde la adolescencia. Y vemos cómo alguien que empieza a fumar en la adolescencia a los 50 años tiene una reserva pulmonar equivalente a la de alguien de 75 años. O sea, envejeció más de 20 años. Por eso, y esta es otra fórmula útil para los jóvenes, es decirle, no que se va a enfermar dentro de 30 años, es decirle, cada año que transcurre, tú no cumples 12 meses, tú cumples 16 meses de vida, porque así es como envejecen tus tejidos. Desde el punto de vista del efecto del tabaco y cáncer, ya son muchos los tumores incluidos en la lista de problemas neoplásicos secundarios al tabaquismo. Esto, que pareciera obvio para mucha gente, no es fácil de entender, porque creen que los únicos tumores secundarios al tabaquismo son aquellos en los que el humo, los tejidos en los que el humo entra directamente en contacto, como es la laringe, como son los pulmones. Pero las vías urinarias son muy importantes y el tubo digestivo, leucemias, enfermedades hepáticas, etc. Y no solamente es el tabaco por sí solo, sino la sinergia que se puede presentar en alguien que fuma y que además se expone a algo más. Ese algo más puede ser beber, y esto aumenta el riesgo de cáncer en la zona de la cabeza y el cuello. El sinergismo con ciertos virus, como el de la hepatitis C, aumenta el riesgo de cáncer hepático, y el VPH en tumores como el carcinoma cervicuterino. Y obviamente una sinergia que la gente no escoge, pero que hay que tener presente es la herencia. 2 personas que fuman, una con antecedentes de cáncer y otra no, tiene mucho más riesgo de desarrollar cáncer aquel que tiene antecedentes familiares. Y vemos cómo en pulmón la gran mayoría de la gran proporción de los tumores son secundarios al tabaquismo, pero hay otros que aunque son menos frecuentes, como por ejemplo esófago, orofaringe, vejiga, vemos cómo la mitad o más de los casos son secundarios al tabaquismo. De ahí que cuando la gente pregunta ¿cuándo se va a poder prevenir el cáncer? Bueno, esta es la causa prevenible número 1 y responsable globalmente del 30% de los casos de cáncer. Vemos el ejemplo de cáncer de pulmón como un claro ejemplo de una epidemia creada por el hombre a partir del uso del tabaco
Y vean ustedes los números. Ninguna enfermedad se ha desarrollado con esta velocidad. A principio del siglo pasado, el número de casos por 100,000 habitantes era mínimo, era anecdótico y ni siquiera tenemos datos precisos. Todavía en los 30 eran como 3 casos por 100,000 habitantes. Vean cómo se incrementó esto para los 70, cuando en algunos países más de la mitad de los hombres fumaban, por esa publicidad y por ese engaño al que se había visto sometida la sociedad. Vean ustedes cómo este incremento en el cáncer de pulmón en mujeres, que por muchos años la causa número 1 de muerte por cáncer fue el cáncer de mama, ya en varios países es más frecuente en una mujer morir por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. ¿Y cómo podemos resumir esto? La mujer ha querido vivir como el hombre y qué bueno, esto ha generado muchos logros y muchas posibilidades de desarrollo, pero también ese vivir como el hombre ha hecho que muera como el hombre y desde el punto de vista de cáncer, el de pulmón es la primera causa de muerte. Hay algunas otras enfermedades, no vamos a entrar en detalles, simplemente subrayar lo que ya hemos señalado, que el tabaco mata a partir de envejecimiento prematuro. Aquí vemos dos gemelas, o aquí vemos lo que serían las arrugas características del tabaquismo que son perpendiculares a los labios. Este es envejecimiento de la piel y así están envejeciendo el resto de los tejidos. Estas son, aquí en esta composición, dos gemelas idénticas a la misma edad, una que fumó y una que no fumó. Vean ustedes el envejecimiento en su piel de la cara manifestado por esta gran cantidad de arrugas muy características perpendiculares a los labios. De manera que ese anuncio, esa publicidad, ese decirle a la mujer que fumando es más sexy, en realidad lo que está haciendo con el fumar no es más que dañarse. El otro punto importante en relación al tabaquismo es no solamente el daño que de manera directa se causa el que fuma, sino el tabaquismo pasivo, el tabaquismo que causa el humo en el medio ambiente. Ese tabaquismo pasivo ya no es bien visto, afortunadamente se ha podido controlar razonablemente bien en muchos países, pero tenemos que seguir insistiendo en ello y tenemos que ser muy claros, porque realmente la forma y la cara del tabaquismo pasivo, lo que tenemos enfrente cuando alguien está fumando, lo que está enfrente en ese cigarro es realmente la muerte, como lo podemos ver en esta diapositiva. ¿De qué magnitud y cómo explicar el por qué? Como el 10% de las muertes secundarias al tabaquismo son tabaquismo pasivo. Esta es una forma de ilustrarlo y de compararlo. La contaminación que causa el fumar un cigarro en un cuarto de 40 metros cúbicos, un cuarto normal, es muy superior a lo que sería la contaminación ambiental por arriba de los niveles de contingencia. Y eso lo causa un cigarro. Realmente es muchas veces mayor el daño. ¿Y por qué? Por el monóxido de carbono y porque el humo del tabaco es uno de los peores contaminantes que existe. La cantidad de monóxido de carbono en un cigarro es cuando menos del doble en partes por millón a la cantidad de monóxido de carbono en el escape de los vehículos automotores. Lo que pasa es que el volumen es menor, pero la concentración de monóxido de carbono es superior. Aquí vemos la mortalidad de diferentes cánceres. Vemos aquí la primera columna, pacientes con cáncer de pulmón que han fumado, es la causa número 1. Pero veamos en sexto lugar pacientes con cáncer de pulmón que no han fumado, o sea que fue tabaquismo pasivo en muchos de ellos, de familiares en casa o en las oficinas cuando esto era mucho más frecuente. Veamos cómo muere más gente de cáncer de pulmón a consecuencia de tabaquismo pasivo que por muchos otros tumores como cáncer gástrico, cáncer de ovario, etc. Vemos en cuanto a tabaquismo pasivo, y este es un ejemplo todavía natural en el mundo, sobre lo que es Asia. En Asia todavía el tabaquismo en mujeres es poco frecuente, como podemos ver aquí. La gran mayoría de los fumadores son hombres. Y ese es un experimento natural que ha permitido identificar que la mortalidad en mujeres asiáticas no fumadoras, casadas con fumadores, es
superior a la mortalidad de las no fumadoras casadas con no fumadores. Vemos cómo lo que es la mortalidad general, la mortalidad por cáncer, la mortalidad por problemas cardiovasculares, es como un 7% superior en mujeres no fumadoras simplemente por el hecho de haber estado o de estar casadas con fumadores. De ahí la importancia de los espacios 100% libres de humo de tabaco, en lo que se ha avanzado en México, pero se tiene que seguir avanzando y se tiene que ser muy firme, particularmente, y como vamos a ver, con estas nuevas modalidades de tabaquismo como el vapeo. Esto que existía de en un restaurante tener áreas de fumar y no fumar, era simplemente la fantasía de creer que hay una barrera invisible que detiene el tabaco. Y por ello, la famosa comparación de el no fumar o fumar con una alberca es en lugares que no están realmente separados. Es como decir que en las albercas hay áreas para orinar y áreas para no orinar. De ahí la enorme importancia que tiene el control del tabaquismo en espacios públicos cerrados. Vean ustedes, ya hablábamos de la enorme sensibilidad del sistema cardiovascular y del riesgo de infartos. Vean ustedes, en Escocia, a partir del primer mes en que se prohibió fumar en lugares cerrados, cómo las hospitalizaciones por problemas coronarios disminuyeron. Y aquí está el comparativo del primer año con espacios cerrados al año anterior, mes con mes. Y vemos cómo anda por ahí entre un 15 y 17% la reducción de infartos que desde el primer mes se hizo evidente por esta protección a no tener monóxido de carbono. Vean ustedes parte de los efectos del tabaquismo pasivo. El ausentismo escolar claramente aumenta en aquellos niños que viven en un hogar donde hay uno o más fumadores. Como vemos aquí, claramente aumenta el ausentismo escolar. Y un tema muy importante, particularmente en una institución como el INPER, es el efecto que tiene el tabaquismo en el embarazo, que sería uno de los prototipos y de los grandes ejemplos del impacto del tabaquismo pasivo. Vean ustedes en Bélgica cómo claramente la reducción en la frecuencia de partos prematuros está fuertemente ligada, y de hecho es la explicación que se le dio a el dejar de fumar en espacios públicos. Primero en algunos sitios e irlo restringiendo posteriormente. Hay una causa importante de partos prematuros, es el tabaquismo pasivo. Vean ustedes, igual, mujeres no fumadoras durante el embarazo que estaban casadas con fumadores o no fumadores, el riesgo de cáncer en la infancia y la adolescencia aumenta de manera significativa en aquellas que estaban casadas durante el embarazo con un fumador. Tumores del sistema nervioso, leucemias, linfomas. Y vean ustedes cómo incluso lo difícil que es realmente que una mujer que no fuma y está casada con un fumador, si él realmente no deja de fumar, de alguna manera ella se contamina. Vean ustedes la cotinina, la nicotina y la cotinina, que es un metabolismo de la nicotina, se queda en el cabello mientras el cabello no se cae o no se corta. Y vean ustedes cómo las concentraciones de nicotina en el cabello de mujeres casadas con fumadores es mayor a las de los no fumadores, aunque el fumador aparentemente fumara fuera de la casa. Pero claramente lo que se necesita para proteger a esa mujer embarazada y a su producto es que no fume. Y veamos cuál es la explicación del por qué hay un mayor riesgo de cáncer en niños y adolescentes. Vean ustedes, aquí vemos lo que serían los aductos. ¿Qué es un aducto? Es la unión de los diferentes carcinógenos del humo del tabaco con el ADN. Y vemos cómo en estas barras amarillas la concentración de aductos aumenta entre menores la edad de la persona. Aquí se está comparando los aductos en niños de 7 años comparados ya con adultos y gente de 30 años. El riesgo de daño en el DNA aumenta entre menores la edad de la persona. Por eso el efecto del tabaquismo pasivo en niños es parecido en cierta forma a el riesgo que el adulto experimenta al fumar de manera directa. Y vemos aquí
cuál es el efecto entre lo que serían los no fumadores, o sea, estas mujeres embarazadas no fumadoras y fumadoras, en cuanto a la concentración de aductos, es decir, estos carcinógenos unidos al DNA de la célula. Vemos otro efecto de lo que sería el haber fumado durante el embarazo. Aquí vemos el riesgo de fracturas, no solamente durante los primeros años de vida, sino inclusive ya en la vida adulta. Una persona que durante su embarazo estuvo expuesto al humo del tabaco y a la nicotina de la madre tiene mayor riesgo de fracturas a lo largo de varios años de vida. Vemos lo que sería la nicotina en la leche materna. Claramente aquellas mujeres que dicen, bueno, ya tuve a mi hijo, puedo fumar, y lejos de mi bebé, y me acerco a la media hora o a la hora a darle de comer, las concentraciones de nicotina en la leche materna siguen siendo altas, y lo que esto genera es que facilita que el niño posteriormente se haga adicto a la nicotina. Esa exposición temprana de diferentes formas, en el humo de la casa cuando lo inhale el niño, o inclusive en la leche materna o durante el embarazo, hace que tenga más riesgo de convertirse en un fumador. Y aquí vemos parte de lo que sería este enorme impacto que tiene el fumar en los niños o durante el embarazo. Sabemos que esos cambios epigenéticos, es decir, los cambios en el DNA que no son hereditarios, se producen en una gran cantidad, de manera muy frecuente, en las primeras horas del embarazo, no en los primeros meses. Hay muchas mujeres que dicen, si ya me enteré que estoy embarazada, llevo 2 meses, ya no voy a fumar. Esos primeros minutos, esas primeras horas después de la fecundación, son extraordinariamente activos desde el punto de vista de duplicación celular y multiplicación del tejido, y esto hace que se presenten múltiples cambios epigenéticos. Esos cambios epigenéticos son los que en gran parte aumentan el riesgo de cáncer, aumentan el riesgo de diabetes, aumentan el riesgo de obesidad. Parte de la obesidad en la actualidad no nada más es satanizar los alimentos y los productos que existen. Ya viene una señal, ya está flechado el producto, porque se produjeron muchos cambios epigenéticos durante sus primeros minutos de vida. Y hablando del tabaquismo pasivo, pero en una modalidad que está claramente identificada y que es importante, es lo que se llama el humo de tercera mano. Es decir, el humo de segunda mano es el que de manera directa llega en alguien que está en un sitio donde alguien está fumando. Pero el humo de tercera mano son ese humo que se va a diluir, son esas partículas ultrafinas que se quedan en el cuarto, que se quedan en las paredes, que se quedan en los muebles, en los tapetes, y ahí, y sobre todo la nicotina, puede permanecer durante mucho tiempo y producir una serie de cambios en lo que es el medio ambiente. ¿Qué sucede con esto? La nicotina es uno de los elementos que se queda en los muebles, que se queda en este reservorio pasivo en el medio ambiente. ¿De qué magnitud es el problema más o menos? En un cuarto en donde se fuman 10 cigarros diarios, a los 10 años se han liberado más de 900 gramos de nicotina. Y esto es importante y lo vamos a ver sobre todo con el vapeo, cuando hay gente que cree que la nicotina es inocua. Este humo de tercera mano, esta nicotina en el medio ambiente, inclusive años después, reacciona con otros elementos como el ozono de la atmósfera o con el óxido nitroso que es emitido por las estufas de gas y genera productos más tóxicos de los que originalmente estaban presentes en el humo del cigarro. De manera que el humo del tabaco el humo de tercera mano es una realidad, llegó para quedarse y ya hay que tenerlo presente. Yo sé que esto es delicado porque hay quien para poder rentar una casa, moverse a determinado lugar, si han estado fumando ahí durante mucho tiempo, realmente es algo que hay que considerar. Ahora, junto a todo este daño, junto a todos estos problemas, ¿por qué no se controla? Porque la gran enfermedad asociada al tabaquismo y sobre la que se apoya todo esto es la adicción. El tema es que la adicción a la nicotina es una de las más fuertes y un punto básico para poder controlar la adicción, como muchas otras cosas, lo primero es decirle a las cosas por su nombre. Las adicciones son enfermedades y
como tales hay que llamarlas por su nombre. Todavía hay mucha gente que se refiere al tabaquismo como hábito, como costumbre o como estilo de vida. Y esto diluye la importancia de lo que sería una adicción. La adicción es una enfermedad. Y de la misma manera que uno no dice que una persona que es hipertensa tiene el hábito de la hipertensión o que tiene el hábito de la diabetes, no, está enferma de diabetes, está enferma de cáncer, no tiene la costumbre de tener cáncer. Pues así son las adicciones. Y todavía esto es parte de lo que, en lo que se abusa por parte de la industria. Vean ustedes las posibilidades de desarrollar adicción entre la nicotina y algunos otros elementos, otras drogas como la cocaína, alcohol, etcétera. Es mucho más fácil desarrollar adicción a la nicotina que algunas otras drogas. Y no solamente es más fácil desarrollar adicción, el adicto, particularmente el adicto refractario, el que no puede dejar de fumar, minimiza el riesgo, minimiza los daños que causan. Vean ustedes cómo claramente mucho menos de la mitad de los fumadores piensan que esto representa un riesgo a la salud. No solamente para ellos, sino inclusive dicen que pueden fumar delante de los niños o los nietos, porque no va a ser dañino. O sea, el tabaquismo, entre otras cosas, bloquea porque las adicciones hacen que la gente niegue la situación y trate a como dé lugar de satisfacer la adicción independientemente del daño que puede causar. Vean inclusive el propio fumador cree que no tiene más riesgo de desarrollar infartos cardíacos, que el riesgo es altísimo, y cáncer, que los no fumadores, por esta negación que existe. Es parte del perfil. Ahora, sobre la adicción y sobre esta esclavitud que se presenta en el fumador, es que la industria tabacalera se apoya y se ha apoyado desde hace muchos años para vender nicotina, para crear adictos. Y por ello la industria tabacalera trata de mantener la adicción, bloqueando todas aquellas medidas que buscan controlar el tabaquismo. Bloquea la publicidad, está tratando de bloquear todas las medidas que controlan eso. El rechazo a los espacios 100% libres de tabaco, los pictogramas en las cajetillas, la venta de cigarros sueltos, etcétera. Y recientemente, ya desde hace muchos años, todas estas nuevas modalidades de tabaquismo con las que ha querido engañar a la gente diciéndole, bueno, sí, si el cigarro causa daño, nosotros vamos a ayudarlos con productos que sean menos tóxicos y menos dañinos. Y veamos una rápida evolución de algunos de los cambios que ha experimentado el cigarro desde hace varias décadas. Uno de los primeros fueron los cigarros con filtro. A principios de los 50 prácticamente el filtro era inexistente, pero con el filtro, que es una estrategia maquiavélica de mercadotecnia, le hace creer a la gente que estas partículas de metilcelulosa van a detener las toxinas y el humo de tabaco. Lo que pasa es que esta metilcelulosa, que por sí sola es tóxica porque son partículas que también se inhalan, la impregnan con una sustancia química que en contacto con el humo se torna de color amarillo y la gente cree que eso amarillo es lo tóxico que no inhaló. Por eso el advenimiento de los filtros ha hecho, y vean ustedes el cambio desde los años 50, cuando era muy raro que hubiera boquillas en los cigarros. Ahora los cigarros pueden tener una menor cantidad de tabaco y menor cantidad de alquitrán y nicotina. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la boquilla detiene un poco la entrada en general del humo, busca aspirar de manera más profunda el fumador, porque lo que busca es tener nicotina. Y esta distribución en el pulmón de manera más completa hace que todo el pulmón se dañe más fácil. Y una de las consecuencias ha sido el cambio en el tipo de cáncer de pulmón. En los 50 el cáncer de pulmón más frecuente era el carcinoma epidermoide. En la actualidad, y por esta distribución más completa y periférica en el pulmón, el cáncer más frecuente es el adenocarcinoma. Entonces, no ha disminuido el cáncer, lo que ha cambiado es el tipo de cáncer con este tipo de cigarro. Y lo mismo ocurre con los cigarros light, con los cigarros promocionados con una menor cantidad de toxinas, porque lo que sucede es que con esto no solamente no deja de fumar el fumador, sino que le cuesta más trabajo. De manera que toda la publicidad de cigarros finos, cigarros corrientes,
con boquilla, sin boquilla, en relación a si son menos tóxicos o no. Y esto todavía hay gente que lo dice, mi abuelo murió de cáncer de pulmón, pero es que fumaba cigarros muy corrientes. Por eso el comparativo entre fumar cigarros corrientes, entre comillas, o finos, no es más que una estrategia de mercadotecnia. Todo esto de cigarros light, toda esta publicidad que inclusive los doctores recomendaban cigarros con boquilla, no es otra cosa si lo comparamos con el ser atropellado por una camioneta o por un coche a 100 kilómetros por hora o por un camión. El efecto es el mismo. Por ello ha sido de los cambios que más daño han hecho a que la población deje de fumar y vive engañada creyendo que además esto está haciendo algo que puede ser menos tóxico. Otros cambios y otros elementos que se han ido presentando es esta aureola que tienen los puros de ser productos finos, se venden en lugares muy especiales. Y vean ustedes cómo además la publicidad y algunos personajes como Jack Nicholson, que dice, cuando se rompe con un mal hábito dejar de fumar, hay que cambiarlo por uno bueno, que son los puros. Los puros en realidad, y todavía hay mucha gente que cree que son menos tóxicos, contienen una mayor cantidad de tabaco, mayor cantidad de toxinas, mayor cantidad de cancerígenos, mayor cantidad de nicotina. Y es un humo que precisamente porque es más alcalino que el del cigarro se absorbe directamente en la mucosa oral. Y por eso hay algunos que de manera instintiva no le dan el golpe y creen que con eso se están haciendo menos daño. Y esto es importante tenerlo presente porque la nicotina en los vapeadores, y lo vamos a ver más adelante, también es alcalina y por eso se absorbe más fácilmente en la mucosa oral. Y por eso los diferentes saborizantes, para que no sepa tan amarga. El humo del puro es más amargo, contiene amoníaco, pero no hay nada en cuanto a que es menos tóxico, simplemente se cambia de lugar la toxicidad. Otros elementos, otras modalidades de tabaquismo que eran muy populares en algunos países de Asia y que se han diseminado al resto del mundo son las pipas de agua, las jucas, que se ven muy inocentes. De ninguna manera es vapor, es un aerosol que contiene sustancias tóxicas. Y aquí vemos la cantidad de tabaco que contiene un cigarro normal, menos de 1 gramo en promedio, contra el de los puros y contra el de las jucas. De manera que esas fiestas infantiles o de 15 años en donde para que no fumen les llevan como si fuera una novedad interesante los padres a sus hijos pipas de agua, muchas veces por ignorancia no saben lo que están haciendo. Y lo que sería esta evolución de los cigarros y las diferentes modalidades de tabaquismo con las que la industria lo que busca es mantener la adicción, son los cigarros electrónicos y los diferentes sistemas para administrar la nicotina de manera electrónica. Los cigarros electrónicos tienen su origen hace ya muchos años, el desarrollo fue lento y la idea original era que se pudiera administrar únicamente nicotina en gente que no podía dejar de fumar y que de esta manera se expusiera a un menor riesgo. Sin embargo, esto no es así, como lo vamos a ver, pero todavía existe la idea equivocada de que los cigarros electrónicos son inocuos y que no son problema. Muchos los perciben todavía como la solución a un problema, cuando en realidad el advenimiento de todos estos sistemas se convirtieron en un problema nuevo y muy grave. Y de la misma manera que hablábamos de que al referirse a la adicción hay que referirse a algo que es una enfermedad, igual todo esto, los sistemas electrónicos para la administración de nicotina y la terminología que se utiliza, no nada más son dispositivos, es decir, no nada más es un objeto, sino todo lo que va alrededor. No es nada más un vapor y por lo mismo no es vapear. Y de ninguna manera y nunca se ha estudiado que sea 95% inocuos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la terminología no son dispositivos, son sistemas completos que inclusive muchos utilizan para inhalar otro tipo de sustancias como marihuana y otras drogas. No es un vapor, es un aerosol y muchos contienen humo, contienen tabaco quemado, aunque sea en menor proporción. Por lo cual no se está vapeando, se está fumando. Automáticamente alguien dice, está vapeando, está haciendo algo menos tóxico. No.
y este 95% es totalmente arbitrario, nunca se ha estudiado y en algunas áreas no solamente, o en algunas patologías, no solamente no es menos tóxico, sino más tóxico, como lo vamos a ver. Pero la evolución que le ha dado la industria tabacalera, que se ha apoderado de todo este mercado de los cigarros electrónicos, ha sido desde el punto de vista de mercadotecnia muy exitoso. Inicialmente estos cigarros eran parecidos a los cigarros normales, pero ha evolucionado y en la actualidad la forma es la de USBs, de plumas y de gadgets totalmente diferentes a lo que serían un cigarro, adaptados a la tecnología, recargables en las computadoras, y esto hace que los jóvenes que se pueden meter en la bolsa de la camisa un pequeño USB, sientan que están haciendo algo totalmente distinto a fumar y que no se están generando daño. Contrario a lo que se decía de todos estos sistemas electrónicos que eran para dejar de fumar para adultos que no podían, que por más esfuerzo que hacían no dejaban el cigarro convencional. Esto está dirigido a niños, está dirigido a jóvenes, basta ver las presentaciones y la forma como se comercializan todos estos USBs dirigidos claramente a la juventud. Vemos el llamado tabaco calentado y no quemado, como dice la industria, que es falso, porque sí es tabaco quemado, aunque sea en una menor proporción, como el cargador es como el de un teléfono celular. Vean ustedes la presentación, es la de una Mac. Han aprovechado la tecnología que tan exitosamente ha permeado en la sociedad, no solamente en los jóvenes, presentando productos que no son otra cosa que nicotina, una modalidad para poder inhalar, para poder hacerse adicto. Y esto ha tenido mucho éxito. Vean ustedes desde la caja. Es como si uno estuviera viendo un teléfono celular. Pero esos cigarros electrónicos iniciales y todas las modalidades recientes son lo mismo, con una evolución mercadológica muy exitosa y por lo mismo con tal penetración que son terriblemente tóxicos, y por eso hay muchos jóvenes cuya primera exposición a la nicotina es con cigarros electrónicos y a partir de ahí fuman lo que encuentren. Hay mucha gente que cree que el cigarro electrónico es nada más nicotina. Es nicotina y son muchas otras sustancias, como algunos solventes que son necesarios para que se pueda absorber, los saborizantes de los cuales hay ya miles en el mercado y son necesarios porque como la nicotina y cada vez la industria le pone una mayor concentración de nicotina a los viales, hasta 2 y 3 veces más que el cigarro convencional, es muy amarga de manera natural y como se absorbe en la cavidad oral, con los saborizantes hace que sean más amables y el joven los puede utilizar mejor, que son los que más los utilizan. Y múltiples sustancias tóxicas que comparte también el aerosol de los cigarros electrónicos con el humo del tabaco. Ahora, para los que creen que la nicotina es inocua y que lo tóxico son los diferentes carcinógenos y otros elementos, la nicotina tiene muchos elementos tóxicos. El primero es que se hace adicta. El que fuma y el que esté en el medio ambiente, porque las concentraciones son altas. A ciertas concentraciones, y esto está reportado, puede ser fatal, porque produce daño cardiovascular, porque puede producir arritmias. La nicotina produce problemas de desarrollo cognitivo. Hay daño en el desarrollo neurocognitivo, que ha sido bien estudiado en animales que permiten en corto tiempo identificar el riesgo, pero esto sucede. Aumenta la progresión y la agresividad del cáncer. Hay problemas en la cicatrización. Inclusive, durante mucho tiempo se creía que si alguien fumaba cigarros convencionales y se iba a operar, como ya comentamos, para que no hubiera problema de cicatrización, cambiar a parches. La nicotina directamente tiene que ver también con un retraso en la cicatrización. Hay problemas metabólicos. La nicotina aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de problemas metabólicos. Y no solamente aumenta el riesgo de diabetes, le cuesta más trabajo dejar de fumar al diabético que al no diabético. Entonces hay que ver a la nicotina no nada más como esa sustancia adictiva, como ese gancho, sino como algo que tiene muchos efectos secundarios, incluyendo la entrada a otras drogas, ya que el tabaco es la vía de entrada en la mayor parte
de los que se vuelven adictos a cocaína, marihuana, etc. Y vean ustedes lo que sería un comparativo del cigarro convencional con los cigarros electrónicos. El número de inhalaciones de los cigarros electrónicos, particularmente porque se pueden prender y apagar, es mucho mayor que el de los cigarros convencionales. Por lo mismo, se inhala una mucho mayor cantidad de nicotina, tanto en total como por inhalación. La absorción de la nicotina en el cigarro convencional habitualmente es en las vías respiratorias bajas, en el cigarro electrónico es en las vías respiratorias altas, y con los saborizantes hasta le puede resultar placentero a quien lo está haciendo. Y vemos cuál ha sido, y era claramente un escándalo y una epidemia antes de que empezara la epidemia de COVID, que es el daño pulmonar agudo, el conocido como EVALI, secundario a los cigarros electrónicos. Los cigarros electrónicos, a diferencia de lo que sería el cigarro convencional, han causado daño grave, inclusive fatal, en jóvenes que normalmente con el uso de cigarros convencionales no se enfermaban hasta muchos años después. Y este cuadro de insuficiencia respiratoria agudo produce síntomas, obviamente, de disnea, de tos, de dolor torácico, problemas gastrointestinales, fiebre, etc. Este daño pulmonar, como lo podemos ver aquí, es un daño bilateral, es un daño que aquí vemos el reporte de los primeros casos ya hace como año y medio, como inclusive el 15% de los afectados eran menores de 18 años. Difícilmente se veía que alguien tuviera problema grave secundario al tabaco convencional antes de los 25 o 30 años. Y en este caso estamos viendo cómo la gran mayoría son jóvenes o adultos jóvenes, antes de los 35 años, los que experimentan este daño pulmonar secundario a los cigarros electrónicos. En gran parte porque además todos estos saborizantes pueden causar problema. Y como veíamos que esto debe considerarse como un sistema, a estos sistemas no nada más se les colocan o se les conectan viales con nicotina, sino con tetrahidrocannabinol, con nicotina y con algunas otras drogas. De manera que esta evolución que la industria tabacalera le ha dado a las diferentes modalidades del tabaco, las ha vendido durante muchos años como una forma de tabaquismo menos dañino. Ya vimos los cigarros light, los filtros, al contrario, igual que los puros, las pipas de agua, y su gran comercio y su gran éxito en la actualidad son los cigarros electrónicos y los vapeadores. Pero nada de esto es un tabaquismo menos dañino. Lo que hace la industria con todo esto es mantener la adicción a la nicotina y crear nuevos adictos. Y para terminar, desde el punto de vista de patología, lo que está pasando en la actualidad, y es que la industria se ha dedicado a promover los cigarros, el tabaquismo electrónico, diciendo si la gente no puede salir de su casa, si están encerrados y no se puede fumar en otros lugares, pues pueden utilizar dispositivos electrónicos en su casa. Grave error, esto es falso. El tabaquismo, en sus diferentes formas, aumenta el riesgo. Aquí vemos el riesgo de enfermedades bacterianas como el neumococo. Vemos cómo las comorbilidades y el riesgo de muerte por COVID, obviamente el riesgo de muerte aumenta entre mayores comorbilidades existen, y una de ellas es el tabaquismo. Sin embargo, se ha discutido y puede uno encontrar en la literatura científica artículos en donde en cierta forma se trata de defender a los vapeadores y a los sistemas electrónicos como algo que inclusive hasta puede proteger del COVID. Creo que es importante estar consciente de este debate porque es el mismo debate que la industria tabacalera ha generado desde hace más de 70 años. Decir que el cigarro no solamente no es dañino, sino que inclusive puede ser benéfico. Y apelan a una serie de artimañas estadísticas o se meten en ciertos mecanismos moleculares que dándoles la vuelta dicen que puede ser benéfico. Hay que recordar que Fisher, el ícono de las estadísticas, decía en los años 50 que fumar no solamente no causaba cáncer, sino que inclusive reducía el riesgo. Sin entrar en muchos detalles sobre todo esto, claramente el mensaje en relación a tabaquismo y COVID
es que cualquier potencial beneficio que pudiera tener, analizado desde el punto de vista biológico, es rebasado por los enormes daños que el tabaquismo causa y obviamente y lo que el COVID genera. De manera que cualquier modalidad de tabaquismo es un factor de riesgo en pacientes con COVID o para desarrollar COVID. Y puesto en perspectiva lo que es la mortalidad por COVID y por tabaquismo, veamos aquí un cálculo en números redondos, pero con cierta precisión. ¿Cuál ha sido la mortalidad secundaria al COVID desde que se reportó la primera muerte en China el 31 de diciembre del 19? Hasta hace una semana eran cerca de 7 millones de muertes por COVID. Por tabaquismo durante ese tiempo se han muerto más de 10 millones. Es decir, la mortalidad diaria por COVID, que es una tragedia, 14,000, es rebasada totalmente por el número de muertes diarias secundarias al tabaquismo. Lo que pasa además que la gente ante los riesgos nuevos se asusta mucho. La gente habitualmente genera pánico ante los riesgos nuevos, aunque no sean tan altos. Y lo podemos ver de muchas formas, por ejemplo, en relación a las vacunas en contra del COVID, el escándalo cuando se han reportado los casos de trombosis. Los casos de trombosis secundarios a vacunas andan entre uno en 100,000, uno en 500,000. Los casos de trombosis secundarios al COVID es de 1 en 5. Y sin embargo hay gente que se pregunta si debe o no vacunarse por el riesgo de 1 en 500,000 versus 1 en 5. Lo mismo ocurre con el tabaco y por ello es importante estar hablando de él y estar manteniéndonos informados sobre lo que representa este riesgo que nunca ha disminuido y sigue aumentando. Pero la industria tabacalera lo alimenta, ha generado pseudodudas, ha creado controversias, particularmente con toda esta pseudociencia de que de alguna manera hay tabaco menos tóxico, hay tabaco que no da problemas. Esto que se promociona de que ya desaparece el tabaquismo a expensas del vapeo, entre comillas, no son más que estrategias, no son más que mentiras de la industria que se ha dedicado a esto desde el principio. Tienen una enorme experiencia. Por eso hay que conocer algunos elementos históricos. Vean en esta lista, y yo creo que esto después lo pueden ver con calma, esto lo podrán bajar de la liga, cómo los líderes de la industria tabacalera desde los años 40 hablaban y se comunicaban entre sí señalando que el tabaco era tóxico, que el tabaco era adictivo, que el tabaco causaba cáncer de pulmón y se regocijaban de la adicción porque sabían que con esto iban a enganchar mucha gente. A pesar de toda esa información, a pesar de lo que ellos ya sabían y tenían en sus archivos secretos, cerca de 50 años después, los líderes de la industria tabacalera en Estados Unidos juraron ante el Congreso que el tabaco no era adictivo y que eran más adictivos los cafés o el Tinky Wonder. Esa es la forma de actuar de la industria y sigue actuando de esta manera. En alguna época inclusive promocionaba en las revistas médicas a médicos recomendando tabaco que era menos irritante. La publicidad dirigida inclusive a niños en espectáculos deportivos, diciendo que Santa Claus le iba a traer regalos a los que se portaran bien, ¿verdad? Camel, Marlboro, etcétera. Toda esa publicidad ha cambiado de cara, la han modificado a lo largo de los años, pero sigue siendo la misma estrategia, dirigirse a niños, dirigirse a adolescentes, que sabemos que es la edad en la que más fácilmente se pueden hacer adictos. Durante mucho tiempo la Marlboro se anunciaba con el cowboy, pues ya no tenemos caballos en la calle corriendo, pero tenemos coches de Fórmula 1, que vemos cómo durante muchos años la Ferrari fue uno de los grandes promotores del tabaquismo. La Camel, que durante mucho tiempo fue un cigarro visto únicamente para señores y para viejos, todos los cigarros son iguales, no hay cigarros de mujeres ni de hombres, todo depende de la publicidad. Y vean ustedes, a partir y aprovechando el ejemplo de la Marlboro, se metieron a los deportes, a las carreras de Fórmula 1, obviamente se hicieron atractivos en los niños, en los jóvenes, con toda esta publicidad en los eventos deportivos, y a partir de ello, el consumo de cigarros Camel, que era prácticamente exclusivo de hombres y de viejos, en unos cuantos años alcanzó un mercado del 13-14% en los jóvenes y con la ventaja de que habitualmente el fumador le es leal
al primer cigarro que se fumó en su vida y sigue manteniendo la misma marca. ¿Por qué la industria se enfoca de esa manera en los jóvenes? Porque así como entre menores de edad de la persona mayor es el riesgo de desarrollar cáncer, también lo es el de desarrollar adicción. Vemos cómo el 10% de los adolescentes se hacen adictos con el primer cigarro que se fuman en su vida, aunque al principio esa adicción se satisface con 7, 8 cigarros al mes. Pero eso la industria lo explota y lo explota maravillosamente, conociendo además que el desarrollo del sistema nervioso, esta es una diapositiva que parece compleja, pero el punto es, la madurez del sistema nervioso termina en el lóbulo frontal, empieza en el lóbulo occipital, empieza en la parte posterior, en el cerebelo, y por eso el joven, siendo muy joven, o sea, a los 14, 15 años, puede tener enormes habilidades y destreza física. Tenistas que hacen maravillas a los 14 años de edad o gimnastas, pero el lóbulo frontal, que es el encargado del juicio, de medir los riesgos, de medir las consecuencias, termina de madurar hasta los 24 o 25 años. Por eso un joven puede ser un brillante estudiante, puede ser muy hábil en los deportes, pero él cree que puede manejar a 200 kilómetros por hora y no le pasa nada, o fumar borracho inclusive a gran velocidad, porque su juicio, y esto es algo anatómico, esto es algo propio de la edad, no se lo permite. ¿Qué tiene que ver esto con el tabaquismo? El joven, y por la publicidad que hay, cree que a él no le va a pasar nada, que cree que otros se pueden enfermar y él no. Y esto es parte de lo que la industria explota. Y ya que el joven o el adulto se da cuenta que el cigarro le está haciendo daño y quiere dejar de fumar, le puede resultar extraordinariamente difícil. Y por eso esta publicidad a lo largo del tiempo, y por eso es parte de la cultura médica que hay que tener. Hay que conocer cómo inclusive la Marlboro, en quien primero se promocionó, fue en las mujeres. Después se dio cuenta que en los hombres era más exitoso. Sabiendo que el dejar de fumar puede hacer que aumente de peso, le decía a las mujeres que si tenían ganas de un dulce, que mejor se fumaran un cigarro para no subir de peso. Esta promoción de tratar de apoyar a las mujeres, de engañarlas, de liberarlas, diciéndoles que habían recorrido un largo camino y que tenían derecho a fumar. Por eso las medidas para prevenir el tabaquismo y para controlarlo, elaboradas a partir del convenio marco de la OMS, dejan muy claro que aquellos países que aplican estas medidas disminuyen su tabaquismo cuando menos en 1% al año, versus casi nada en aquellos países que no aplican estas medidas. Y vemos cómo, y esto es importante en México, cómo dentro de los factores de riesgo para fumar, particularmente en los jóvenes, está la menor escolaridad, la menor educación. Claramente los países con mayor educación tienen un menor riesgo de tabaquismo. Pero curiosamente, y es una de las múltiples paradojas de México, en México, y este es un estudio del Instituto de Salud Pública, entre mayores la escolaridad, entre mayores el nivel socioeconómico, que en lugar de que deba servir para tener una vida más sana y más productiva, la gente lo utiliza equivocadamente para hacer lo que quieren, sintiendo que nadie les va a decir nada, y el consumo del tabaco es mayor. De ahí que es compleja el control, y por ello las medidas tienen que ir más allá de simplemente información y controlar y evitar y no permitir que la gente fume en lugares públicos, en lugares cerrados. Defender medidas como los impuestos, en donde claramente vemos que conforme aumenta el precio del tabaco, disminuye el consumo. Pero si el aumento en el precio se va perdiendo con el tiempo, vuelve nuevamente a aumentar el consumo. Esta es una medida de enorme impacto para controlar, porque desincentiva a los jóvenes que están empezando. Pero la industria la reclama, la industria, como le duele, porque obviamente sus ventas bajan, dicen que es una medida ilegal, que se presta que es una medida inadecuada. Y lo más ilegal en cuanto a la venta de cigarros no es subir los impuestos, es precisamente esta venta a menores en lugares en donde se expenden dulces que obviamente facilitan que el joven pueda consumir fácilmente. Ahora, todo esto desde el punto de vista médico es impactante, pero hay que verlo desde el punto de vista de lo que le significa a la industria tabacalera. Si nosotros sabemos que muere una persona cada 4 segundos, en un minuto mueren 15, 900 por hora. Por el número de cigarros que se consumen,
calculándolo para cada muerte, la industria gana $10,000 por cada muerte. De manera que la industria tabacalera en una hora gana $9 millones. Es lo que ha ganado en el tiempo en que hemos estado hablando y por ello realmente no tiene ningún interés en controlar, en evitar y en realmente suprimir la adicción a la nicotina. Y por eso su publicidad, lo que utiliza para los cigarros electrónicos es parecido a lo que utilizó durante muchos años. Y aprovechando la relajación que existen en algunas disposiciones, diciéndoles que vuelvan a fumar, que los jóvenes pueden hacerlo, que lo pueden hacer en lugares públicos, que esto ya ha cambiado. Es el mismo engaño al que se ha sometido la población desde hace mucho tiempo. Y no solamente eso, la exposición a la nicotina, como comentábamos, los viales nicotina dirigidos a niños con estos sabores atractivos, con estas presentaciones, sabor a dulce, sabor a gansito, etcétera, y que contienen 2 y 3 veces más nicotina, no solamente le hacen más daño, lo hacen adicto más fácil, y este aerosol en el medio ambiente propicia la adicción a la nicotina en los que están alrededor, porque el cigarro despierta la urgencia de fumar en otros, como lo podemos ver aquí. De ahí que no fumar en lugares públicos no solamente es importante por el efecto directo del aerosol, del tóxico que está en el medio ambiente, sino por el deseo que despierta. Inclusive quienes ya hayan dejado de fumar, al ver esto, vuelven a tener intención. De ahí que por ello se ha considerado que los cigarros electrónicos en sus diferentes modalidades representan uno de los riesgos más importantes y una de las grandes amenazas para el adecuado control del tabaquismo. De ahí, y hay que tener presente, y esto es algo que hay que repetirle a los jóvenes, a nuestros pacientes, la decisión más importante en materia de salud es la de fumar o no fumar. Fumar, a diferencia de otras actividades, es una responsabilidad colectiva, no nada más individual. No se trata de decir yo tengo derecho o libertad. La gente puede tener libertad, pero no tiene derecho a fumar porque está afectando a otros. Y por ello, desde el punto de vista del control, una de las tareas más importantes de los cuerpos legislativos es la salud pública, y en la salud pública una de las medidas más importantes es el control del tabaquismo, y por ello debemos estar conscientes y apoyar los espacios 100% libres de humo, que todo lo que se legisla y todas las restricciones para el tabaco se apliquen también para los vapeadores y para todos estos dispositivos electrónicos que lo único que están haciendo es retrasar este proceso. Un importante mensaje junto a lo que hemos visto es que conocer los efectos del tabaquismo en todas sus modalidades, así como el proceder de la industria tabacalera, es necesario como parte de la cultura general, indispensable en la formación del personal de salud. Como médicos no nos podemos quedar callados al ver a alguien que está fumando. El simple hecho de callar hace que la gente sienta que les estamos dando el visto bueno. Como médicos, como personal de salud, enfermeras, personal inclusive administrativo en los hospitales, tenemos una mayor responsabilidad en ello, porque no solamente hablando vamos a ayudar, callando vamos a perjudicar. Y por ello es importante conocer la historia, conocer el desarrollo, conocer el maquiavelismo y la forma de mentir de la industria tabacalera. Esto es necesario para poder evitar los errores, ya que, como decía Santayana, el que desconoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sincer. Qué barbaridad, qué completa presentación. Yo sí tengo muchas preguntas. Hay algunas de la audiencia y le doy la batuta al doctor Córdoba para que... Hay muchísimos comentarios también apoyando sobre todo el no consumo de tabaco. Y bueno, dejo la batuta al doctor Córdoba para que inicie la sesión de preguntas. Adelante, doctor. Bueno, yo creo que estamos impresionados con con la espléndida conferencia que el doctor Sincer nos ha dado este día. Estoy seguro que con todas estas precisiones y además basado en evidencias,
hemos aprendido mucho y ojalá esto nos motive para difundir todos estos mensajes. Tal vez podamos comunicar esta posibilidad que hemos tenido ahora a otras personas y que otras personas pudieran ver esto, porque vale mucho la pena, en YouTube y reproducirlo. Muy bien, ahora vamos a ir con algunos comentarios y preguntas. Vamos a empezar con un comentario de Victoria Telles Reyes. Ella dice, en los domicilios de los fumadores se debería hacer iniciativa, porque a los convivientes, hijos, esposas, etcétera, el fumador viola el derecho a la salud. Con las sustancias del humo del cigarro, además, afecta a los pequeños. Recordemos que el ejemplo arrasa. Otra pregunta es, para el doctor Zinsser, es de Norma Betancourt, que exclama, ¡wow! No conocía lo de las cucas. ¿Podría aclarar qué es eso, doctor Zinsser? Sí, las jucas o pipas de agua son lo mismo, narguile, tiene diferentes nombres, esto se origina en Asia, en Turquía, en Medio Oriente, y son pues estos tubos con estas mangueras, se les pone agua y se les ponen sabores de diferentes frutas, y esto se quema, y esto genera realmente un humo con sabor. No tiene el olor al tabaco, no tiene ese olor amargo. En el medio ambiente el olor no es desagradable, pero contiene una gran cantidad de nicotina y una gran cantidad de carcinógenos. De hecho, hay lugares, hay bares que llevan ese nombre y en donde se permite utilizar las jucas y las pipas de agua. Se ha medido al día siguiente, después de que un antro fue utilizado la noche anterior para utilizar estas pipas, y se ha medido al día siguiente en el medio ambiente, en la atmósfera, en las cortinas, en los tapices, la cantidad de carcinógenos que existen, y es significativa. O sea, son lugares en donde se va acumulando la nicotina y todas estas sustancias tóxicas. Y de ahí además esta importancia del humo de tercera mano. Esos lugares representan un ejemplo en donde no solamente el humo de tercera mano se está generando, sino se está generando en mucho mayor cantidad. Si la cantidad de nicotina que se acumula es de cerca de 1 kilo en lugares en donde fumó una persona durante 10 años, en estos lugares donde a veces cientos de personas fuman todos los días, se acumulan muchos kilos y la toxicidad en el medio ambiente es muy alta. Inclusive estas sustancias tóxicas nuevas que se producen, diferentes a las del humo original, se quedan en los muebles y pueden en contacto con la piel absorberse. Esto suena impactante, pero esto es una realidad. Tan es una realidad que por eso el tabaco mata a 8 millones de personas al año y esto sigue en aumento. No sé si esto aclara el punto. Yo creo que sí. Y vamos a pasar a otra pregunta. Jali Tobar pregunta, ¿qué es el EPOC? El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es el efisema, es el daño pulmonar. Es parte del envejecimiento del pulmón. Es algo que a todos nos da en mayor o menor grado a cierta edad, pero es mayor, se acelera, es muy intenso en la gente que fuma. Se va perdiendo lo que es el tejido pulmonar. El área de absorción de oxígeno disminuye. O sea, el pulmón es como un gran panal de abeja, imaginémoslo microscópicamente, y en donde el aire llega a los espacios de aire y entra en contacto con la sangre que está en las paredes. Entre mayor es la superficie de contacto, mayor es el intercambio. Si esas paredes se van destruyendo, si se va rompiendo ese tejido, ese es el efisema de una manera muy simplista, obviamente la superficie de contacto es menor y la oxigenación de los tejidos, del tejido disminuye. Imagínense, no es lo mismo un cuarto lleno de un panal en donde se intercambia aire, en donde ya no hay panal y únicamente hay las paredes. Y bueno, el efisema es parte de lo que parte del envejecimiento pulmonar acelerado secundario al tabaquismo. Bien, aquí hay una pregunta que es muy relevante al lema que tenemos en el Día Mundial
contra el tabaco, sin tabaco, y viene de José Luis López Ortiz, que pregunta, ¿la adicción al tabaco se debe quitar poco a poco o de un solo golpe? Es muy difícil quitarla de un solo golpe, y la técnica que utilizan la mayor parte de las clínicas y sistemas para dejar de fumar es llevarlo a 2 o 3 meses, 12 semanas son muchos de los programas. Y eso va preparando a la gente poco a poco. Hay gente que lo puede hacer de golpe, cuando tuvo un susto, le acaban de diagnosticar una enfermedad grave, pero realmente lo que se recomienda en general es que la gente que está motivada, que ese es el primer gran paso, lo haga con el apoyo de clínicas y de profesionales que se dedican a esto y lleve un programa de 12 semanas, pueden variar, y eso puede resultar más exitoso. Ahora, en conjunto, la motivación para dejar de fumar, el apoyo de un grupo de profesionales que dan consejo, el intercambio con gente que está atravesando por el mismo problema y el apoyo farmacológico con parches o con diferentes medicamentos hacen que las posibilidades de éxito sean mayores. Porque hay que tener presente que alguien puede estar muy motivado hoy para dejar de fumar y fácilmente puede recaer. Entonces hay que apoyarse de todas estas medidas. Y la primera es estar motivado y estar convencido de que vale la pena dejar de hacerlo, aunque sea muy difícil. Por eso en los jóvenes es muy difícil que dejen de fumar cuando ya son adictos, porque se sienten bien, todavía no están enfermos y no tienen síntomas, y entonces no están motivados a dejar de fumar. A diferencia de alguien que ya tiene 35, 40 años, que ya tiene tos, que ya no hace lo mismo, eso lo motiva para dejar de fumar. Pero el conjunto es muy importante. Bien. Jerónimo del Río pregunta, ¿qué tan cierto es que el fumar relaja a ciertas personas? No, lo que sucede es que una persona que es adicta a la nicotina y que tiene necesidad de fumar, el síndrome de abstinencia la tiene tensa, la tiene preocupada, es como el que quiere beber. Entonces, estrictamente hablando, sí se relaja porque se reduce esa ansiedad. Hay gente que dice que si está estudiando no puede seguir estudiando si no fuma porque está muy nervioso. Bueno, claro, si alguien nada más está pensando en fumar no se va a concentrar. Pero desafortunadamente esto además es un círculo vicioso que cada vez requiere más y más tabaco. Es lo que sucede con alguien, por ejemplo, que está en una comida, no se puede fumar en el interior, y en lugar de seguir en la conversación con la gente, después de comer nada más está pensando en salirse a poder fumar. Obviamente disminuye la tensión que en ese momento se genera, pero de una manera realmente artificial y durante muy poco tiempo. Si fuera algo que se resolviera de manera definitiva y cada vez con menor cantidad, pero es al contrario. Pero sí, o sea, lo que sucede es eso. Si alguien nada más está pensando en satisfacer una adicción, obviamente no se concentra en otras cosas y está muy tenso. Y por eso la solución es darle una erradicación definitiva de alguna manera, ¿no? Sí, déjame añadir un poco aquí que las sustancias adictivas, y aquí hablando de la nicotina, ayuda mucho a las personas que no han podido regular sus estados emocionales a tenerlos en un intervalo adaptativo, con la sustancia meterlos a una situación más moderada. Por eso es que las personas cuando tienen emociones muy intensas buscan el fumar, porque eso parece regularlos, pero es un tremendo costo como tú nos has hecho ver. No, y además por eso el perfil del fumador en general, el fumador y particularmente en esta época, con tanta información en relación al tabaco, en general tiene un carácter más depresivo, se cuida menos, tiene una menor precaución en su salud, en estilo de vida, consumo de otras sustancias, sobrepeso, ejercicio. O sea, ya el perfil del fumador es bastante, sobre todo del fumador refractario, es distinto al de muchos otros, ¿no? Y por eso no es algo con lo que hay que jugar y experimentar, como podría hacerse con el alcohol en la adolescencia, ¿no? Aquí no sabe uno quién va a estar en ese 10% que con el primer cigarro se hace adicto. Marisela Mojarro Serrano dice, sabiendo que es una enfermedad que ha hecho
todo el daño que ha hecho, entiendo yo. La Secretaría de Salud, ¿qué hace para apoyar a estos enfermos o qué opciones de tratamiento hay para ellos? O sea, esta es una pregunta muy importante porque las opciones de tratamiento y el apoyo que se puede dar, entre otras cosas, cuesta dinero. Y el dinero que inclusive se recauda con los impuestos secundarios a la venta del tabaco no alcanza para atender el costo derivado de los problemas médicos por tabaco, el cáncer, problemas cardiovasculares, EPOC, etcétera. O sea, la Secretaría hace, obviamente se queda corta en mucho, porque el problema es complejo, no nada más es un problema médico, y es parte de lo que he querido transmitir, es un problema social, es un problema comercial, es un problema de leyes. O sea, el control de todo esto, para poder realmente mejorar esto, se necesita que haya leyes que impidan que la gente fume en lugares públicos, que no se venda esto a niños, etcétera. Aparentemente me estoy saliendo un poco, pero el manejo de todo esto es integral y requiere de la participación de diferentes instancias gubernamentales. Y la más importante, los legisladores que son los que ponen leyes, es la única forma en que la gente realmente puede respetar. Porque el adicto, cuando tiene ganas de fumar, no respeta ni a sus hijos, ni a los bebés, ni a nadie. Por eso, como decía alguien al principio, fumar en la casa, en el hogar, tiene que haber disposiciones y reglas más rígidas en este sentido. Sí, y dentro de la investigación que se ha hecho en perinatología se ha visto cómo es que es común que los padres o los abuelos estén fumando dentro de la vivienda, y el no hacerlo en el cuarto ya tienen la idea de que no afectan a la mamá o al bebé. Y no es así, aun cuando, como tú lo señalaste, aun cuando están cerca de una ventana o de una puerta, esto hace que las corrientes de aire metan el humo de tabaco y afecten al infante. Fíjate a qué grado llega. Ajá. No, perdón. Y además hemos encontrado que hay parejas o esposos que fuman en la noche antes de dormir y que contaminan la recámara de la gestante y a veces donde está el bebé, y que esto tiene una consecuencia mucho mayor por toda la concentración que hay ahí. Enorme. No, lo que te decía, es tal, digamos, la malignidad del humo del tabaco, que se ha medido inclusive, por ejemplo, en aeropuertos en donde existen estas peceras, estos cuartos de cristal encerrados en donde no se puede ni ver por el humo que hay, en donde aparentemente el humo ahí se confina, como en las salas de espera distantes, en los edificios en donde hay estas peceras, se identifica en el medio ambiente partículas y carcinógenos y nicotina. O sea, se alcanza a salir, inclusive en lugares que en teoría están sellados y hechos para restringir el humo. Imagínense en una casa. Por eso inclusive este estudio coreano, en donde los maridos de mujeres embarazadas fumaban en el jardín, se mete el humo a la casa y se mete en gran cantidad. Sí. Aminca Ingrid Peralta dice, la madre fumadora puede transmitir genéticamente la predisposición a fumar a su bebé. De hecho, existen predisposiciones genéticas, o sea, las familias de fumadores tienden a tener descendientes fumadores, en parte porque se han identificado polimorfismos genéticos que hacen precisamente a la gente más susceptible a la adicción a la nicotina. Y estos polimorfismos genéticos participan no solamente en un mayor riesgo a desarrollar la adicción, sino a desarrollar cáncer. Entonces, sí existe la predisposición como algo genético, además de el alimentar esta predisposición cuando hay humo en el medio ambiente, cuando la mujer fumó durante el embarazo, cuando amamantó a su hijo fumando. Entonces son las dos cosas. Si existe una predisposición genética y además se facilita con la exposición temprana a la nicotina por abuelos, etcétera, familias en donde se convirtió, y como dicen ellos, en una costumbre. Repito, pues o sea, tienen la costumbre de tener cáncer, la costumbre de ser diabéticos. Sí, ya vamos hacia el final.
tal vez de la última pregunta, María del Carmen Vega dice, ¿qué opinas sobre el uso de las microdosis de tabaco, hablando de herbolaria? A ver, es que se cortó, no escuché bien, perdón. ¿Qué opina sobre el uso de microdosis de tabaco, hablando de herbolaria? Bueno, es que no sé a qué se refiere exactamente la pregunta, pero el tabaco existe no nada más, la nicotina no solamente existe en las plantas del tabaco, la nicotina existe en muchos vegetales, existe en las papas, etcétera, pero las concentraciones son muy bajas. O sea, la nicotina existe en la naturaleza, en muchos vegetales. Lo que pasa es que en donde existe en mucho mayor cantidad y la única que realmente representa riesgo es la planta del tabaco. Ahora, es la forma además como se consume. Bueno, por un lado la cantidad, que la concentración es enorme en la planta del tabaco versus muchas plantas. Ahorita no me acuerdo cuáles, y no quiero cometer un error, pero son muchas. Y la combustión que genera obviamente muchas sustancias muy tóxicas. Pero la herbolaria, ya no me acuerdo qué plantas son, creo que la papa, no sé si algunas coles, pero no me acuerdo muy bien. Son varios los vegetales que contienen nicotina. Ok. Bueno, pues se le agradece mucho al doctor Sincer por colaborar en el Instituto Nacional de Perinatología con sus conocimientos, dedicación y su experiencia. Ojalá que esta información motive a muchas y muchos consumidores de nicotina a cambiar su vida. Doctora Flores, adelante. Gracias, doctor Córdoba y doctor Sincer. Qué desgracia tener que acabar este webinar. Está lleno de buenos comentarios. Fue de verdad completísimo. También disfruté muchísimo la sesión de preguntas. Es impresionante que cada vez sales y en las escuelas particulares y en las públicas, en todas, cada vez más ves a los chicos vapeando. Es descorazonador y muy grave. Y también yo les cuento una anécdota de mi consulta privada. Hay señoras que me dicen, doctora, prefiero enfermarme que dejar de fumar porque no quiero estar gorda. Y esas respuestas de verdad que te dejan fría, te dejan así seca. Es muy grave la situación del tabaco. Y bueno, ya para cambiar un poquito el tema y ponernos un poquito más alegres, nos visitaron para que se den cuenta, doctor Sincer y doctor Córdoba, Ciudad Juárez, Chihuahua, obviamente de la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México, Chiapas, Jalisco, Campeche, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Cuernavaca, Hidalgo, Querétaro, Cebetis 108 y 245, muchos jóvenes, Cebetis 245 en Jalisco, muchas gracias por vernos, excelente y qué contentos estamos de que esta charla les haya servido. Doctor, hay muchísimos comentarios de personas que lo quieren contactar, también a usted, doctor Córdoba, que quieren charlas para su empresa o no sé, les vamos a pasar a ustedes dos el chat para que ahí vienen los datos de ciertas personas y que desean su correo para que si ustedes las quieren contactar ahí lo puedan ver. Recuerden también todos, ahorita va a salir en el chat una encuesta que nos ayudan, por favor, si la responden. Son 4 preguntitas, es muy rápida responderla. Esa encuesta nos ayuda muchísimo a mejorar. Por favor, respóndanla la mayoría. Y recuerden que todos los miércoles, a excepción de la semana que entra, que vamos a tener webinar lunes y jueves, pero en general los miércoles tenemos webinar INPE para que nos sigan acompañando. El próximo jueves tenemos participación de la microbiota vaginal en la aparición de las infecciones femeninas y el lunes tenemos bioética, derechos y salud reproductiva para que nos acompañen, por favor. Ahí está ya la liga de la encuesta, por favor respóndanlas. Y bueno, pues acuérdense también para todos aquellos que nos piden esta presentación que hoy en la tarde o mañana en la mañana ya va a estar en el canal de Facebook. Doctor Córdoba, muchas gracias por esta iniciativa. Como siempre es usted muy amable y hasta luego. Buenas tardes.
Gracias.